Muy buenos días, muy bendecidos. Agradecemos mucho a Dios por darnos la oportunidad de nuevamente estar compartiendo con ustedes. Nosotros nos alegramos muchísimo de que usted esté ahí esperando esta palabra tan maravillosa que, como hemos hablado en días anteriores, la palabra, que esa no tiene rival, esa no tiene, digamos, contrafuerte. No podemos ponerle contrafuerte a lo que dice aquí, porque cuando nosotros abrimos este libro es como el mismo Dios hablándonos. Así que la palabra dice que nosotros somos carísimos. Fue el precio del Hijo de Dios el que hizo que nosotros fuéramos carísimos, fuéramos bendecidos, nos hizo dioses, nos hizo reyes y sacerdotes para que pudiéramos entrar libremente para poder hablar con Él. Así que yo declaro en esta mañana de que usted está completo, que no le falta nada, que no importa cualquier situación que esté en el ambiente, nosotros sabemos, estamos mejor, más bendecidos de las personas que todavía no tienen este conocimiento. Yo le comparto muchas veces a mi esposo y le digo, nosotros somos unos bendecidos, no nos falta nada, estamos completos, tanta gente que tiene tanta necesidad y nosotros estamos tranquilos aquí, esperando que todo esto pase. Así que así los declaro nosotros a ustedes, que están completos y no les falta nada. Pastor. Dijo en estos días una persona que era un tiempo de espera y reflexión. Bueno, es que no hay de otra, ¿no? No hay de otra, y entonces hay que acoplarse al tiempo. No es menos cierto que son muchos meses ya. Claro. Ya vamos por 8, 9 meses creo, ¿no? Y no es fácil, pero no hay de otra, porque perder la paciencia y hacer lo que han hecho mucha gente, que se han ido a los grupos y se han metido aquí, se han metido allá, eso les ha traído malas consecuencias, porque no lograron elaborar en su cerebro lo que quería decir la palabra contagio. Eso era todo lo que tenía que entender la gente, que esto era una cosa de contagio de persona a persona. Entonces, para evitar eso, había que mantener distancia, lamentablemente y a veces tristemente, hasta de la familia. Nosotros tenemos un bisnieto que cumplió 6 meses y no lo Y no conocemos. lo conocemos, no lo hemos visto. ¿Ves? No lo hemos visto todavía, pero ya lo veremos. ¿Ves? Tenemos un Y nieto, vive en la esquina de la casa. vive en la esquina de la casa. Entonces, contagio, había que mantener el distanciamiento personal, no vamos a decir social, personal, porque tú no sabes con quién anduvo aquel, y con quién anduvo aquel, y con quién anduvo el otro, ni por dónde anduvieron, ni con quién se juntaron. Y pagaron consecuencias feas, graves, porque no era un chiste. Y entonces... No era un catarro. No era un catarro, lo dijeron desde el principio. Y todavía no es un catarro. Todavía no es un catarro. Gracias a Dios que ha mermado, porque fíjate que han quitado los lugares eso donde a veces uno pasaba y a mí se me erizaba los pelos cuando había que pasar por allí, y tú veías esa línea de carros haciendo turno para la gente hacerse los exámenes, eso. Y ya eso lo quitaron. Lo quitaron porque la gente tuvo que a la fuerza aprender la lección y usar su careta, porque si tú mantienes la distancia y tienes careta, no tienes problema. Y llegar a la casa, buena higiene. Pero la gente no entendieron eso y lamentablemente pasaron todas las cosas que pasaron, ¿verdad? Pero bueno, hubieron gente que en este tiempo lo han usado para reflexionar, para pensar,
para aprender, para orar, para estudiar la Biblia y para adquirir paciencia. Así es. Así que ya esto pasa pronto. Yo lo creo. Y lo chistoso de esto, bueno, que no es un chiste, es que esto no respeta. Fíjate que hasta el presidente de los Estados Unidos, por no usar la careta, él y el gabinete están todos infectados y contagiados. Porque la careta era para todo el mundo, no era solamente para el pueblo. Para el pueblo. Pero bueno, nosotros vamos a seguir aquí. Fíjate, nosotros no hemos abierto la iglesia. Montones de pastores han abierto las iglesias. Y yo no voy a arriesgar, ni me voy a arriesgar yo, ni a ti tampoco, ni a la gente de la iglesia, a estarnos reuniendo por no esperar un mes más, o 2 más, o 3 más, o por 4, por 5 diezmos que la gente mande o no mande, o que lleve o no lleve. Esto continúa. Los gastos siguen igual. Claro. A nosotros los gastos nos han aumentado. Pero la iglesia es cerrada. Pero bueno, preferimos hacerlo así a arriesgar a la gente. Porque ha habido gente de la iglesia de nosotros que cree que como la iglesia está cerrada no hay gastos ninguno. Como me lo han dicho a mí, pastor, ahora sí estamos bien. Digo, ¿bien qué? No, que como la iglesia está cerrada no hay gasto. Y equivocado está. Pues nosotros seguimos pagando todo a la orden del día y entonces inclusive el trabajo del internet, de las redes ha aumentado y eso hay que pagarlo extra a compañías. Así que, pero por 4 pesos uno no va a arriesgarle la salud a las personas, que así después es más triste que nada. Hoy vamos a seguir ahí hablando de la importancia de conocer nuestra identidad. Para mí es muy importante. No, si tú no conoces eso, cualquier situación te involucra, cualquier situación te saca de quicio. No es lo mismo, hay 2 personas que pasan la misma situación y esto se destruye y esta permanece aunque sea cojeando. Pero permanece. Entonces hoy vamos a leer ahí tú lees ahí y de ahí arrancamos. La gente allá con su libreta pendiente a las cosas que vamos a hablar, porque no son cosas que están escritas. No son cosas que están escritas. Por eso este ministerio se llama Ministerio de Enseñanza, la palabra revelada. Porque nosotros hablamos lo que no está escrito, pero que con la Biblia podemos comprobar que así es. Dios nos ayuda. Usted anote, vaya anotando. Dios nos ayuda a armar el rompecabezas. Es bien difícil. Sí, pero para mí es fácil, porque no soy yo. Así es. A mí me preguntan, pero ¿cómo es que tú puedes? No, yo digo es rompecabezas. Sacar un versículo de por allá y traerlo acá y meterlo aquí, sacarlo allá y que todo coordine así. Porque el que escribió esto me lo presta. Pero yo no, si fuera por mí yo estuviera durmiendo. Dale. ¿Dónde voy a leer? No te dije. Yo te di los versículos, ¿no? Sí, pero tienes que decir dónde. Lee ahí Primera de Pedro, capítulo 1. Un versículo clave. O sea que en la Biblia hay ciertos y determinados pasajes que son fundamentales. Y ese es uno de ellos. Primera de Pedro. Capítulo 1. ¿Y el versículo? Lee 18. Del 18 hasta el 25. Ok. Dice aquí, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana... Fíjate, vamos a parar ahí. Que la gente entienda que nosotros no fuimos salvados. No. Tú no puedes salvar lo que no estaba perdido. Porque tú desde antes de la fundación del mundo, Él te escribió en el libro de la vida. Y te hizo a su imagen y semejanza.
Así es. Entonces tú no estabas perdido, tú lo que estabas era descarriado. Entonces tú fuiste rescatado. De eso hemos hablado otras veces. Claro. Sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata. Bueno, y entiéndase que no es precisamente de papá y mamá, sino de antepasados. Claro. De lo que se aprende en la escuela, en el colegio, en los vecinos, en la familia, en los padres mismos también, que lo aprendieron de los abuelos. Entonces, de eso es que viene a rescatarnos Él. No es ni del pecado, fíjate. Claro. Porque el pecado fue quitado. Él vino a rescatarnos de vuestra vana manera de pensar. De pensar. Porque así como pensamos, vivimos. Y entonces pensamos de acuerdo a lo que vimos, oímos y nos enseñaron nuestros antepasados. Entonces vino a rescatarnos de ahí. ¿Cómo nos rescata? Bueno, nosotros suplantando ese conocimiento que nos dieron los padres, que nos amaron, nos cuidaron, pero no nos enseñaron bien de acuerdo a la palabra, suplantando esa información por esta. Así es. Sino con la sangre preciosa del Mesías, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes No, maravilloso, fíjate. de la fundación del mundo, Pero manifestado. eso nos enseña lo que nosotros hemos enseñado por años, que Dios, el Padre, ya no hace nada. Ya Él reposó de toda la obra que iba a hacer, la bendijo, la santificó y la estableció en los lugares celestiales. Y le puso un tiempo para que eso que Él estableció, según el puro afecto de su voluntad, según Efesios 1, que lo predestinó en amor, tuviera un tiempo de manifestación aquí en la tierra. Efesios 1:10 dice, cuando la dispensación de los tiempos se cumplieran, Él iba a reunir lo que estaba en lo celestial con lo que estaba en la tierra. Allá en Deuteronomio Dios le dice a Moisés, dile al pueblo que yo, si ellos obedecen, los voy a hacer vivir en la tierra días como los del cielo. Pues eso estaba profetizado allí. Claro. ¿Ves? Entonces ya Dios, fíjate, antes de que el mundo fuera, antes que Adán y Eva vinieran, antes que el arcángel Luzbel sedujera a Eva y cayeran de la inocencia, antes de que el hombre se descarriara, ya Dios sabía que iba a pasar todo eso. Ya Dios sabía que iba a venir toda esa maldad y ya preparó el rescate de antemano. Y el rescate que Él preparó fue la vida de su Hijo. Dice, ya destinado desde la fundación del mundo, pero guardado ahí, mantenido guardado ahí, con un relojito profético. Y ya marcado el momento, el tiempo, el día, el mes, el año, el segundo en el cual Dios iba a manifestar ese cordero por amor a nosotros. Y fue en el momento preciso, víspera de la Pascua, unos segundos antes de las 6 de la tarde, cuando Jesús dijo, consumado es, en tus manos encomiendo mi espíritu, y expiró, he terminado la obra. Ahí, esa es la fecha en la cual Dios preparó desde antes que el mundo existiera para rescatarme a mí y a ti. Maravilloso. No, es maravilloso. O sea, eso es un si con eso ya nosotros podemos cerrar esto y ya irnos. Así es. El que entiende eso no tiene problema. Así es. Si Dios hizo eso, por favor, ¿no sabría Dios que iba a pasar esta epidemia que ha habido ahora? Claro que lo sabía.
Claro que lo sabía. ¿Por qué la dejó pasar? Porque es que él le deja que el hombre... Él no mandó a los chinos eso a hacer la porquería esa que hicieron o quien lo haya hecho. Ni que lo soltaran tampoco. El hombre tiene libre albedrío. Claro. Y su corazón es inclinado al mal, como hay hombres que su corazón es inclinado al bien. Ya aparecerá en cualquier momento corazones inclinados al bien que harán un medicamento, como en el pasado ha sucedido con otras epidemias mortales que Dios le ha dado sabiduría a los hombres para hacer los medicamentos. Pero a Dios no lo agarra nada de sorpresa. A ti y a mí sí nos agarra de sorpresa. Yo no sé qué me va a pasar a mí dentro de 5 minutos, pero Dios ya lo sabe. Así es. Entonces, Dice que destinado desde antes de la fundación del mundo para manifestarlo en los postreros tiempos por amor de vosotros. uh-huh. Y Sí. mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amados unos a los otros entrañablemente, de corazón puro, siendo renacidos no por simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como la hierba, y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio ha sido anunciada. Entonces fíjate que ahí hay una palabra que yo debo explicarle a la gente, que el lenguaje bíblico se conoce como un lenguaje de hebraísmos, porque los protagonistas de ahí casi todos eran hebreos. Unos judíos porque ya existía la ley judaizante, y otros antes de la ley. No eran judíos, no podían ser judíos, eran hebreos. Ajá. Pero hebraísmo quiere decir que cuando tú lees algo, no necesariamente quiere decir lo dicho. Porque esa misma palabra renacer es un disparate, nadie puede renacer. Tú para poder renacer, tienes que nacer, morirte. Y volver otra vez. Eso no es posible que pase, que suceda. Alguien diría, pero está hablando del área espiritual, menos todavía. Si tú eres creado imagen y semejanza de Dios espíritu, tú no puedes morirte. Tú eres inmortal. Dios puso eternidad en tu corazón, en tu interior. Tú lo que estabas era separado. Entonces, las traducciones, como los pastores no usan tiempo para estudiar y ver qué fue en realidad lo que Dios dijo ahí, pues tienen a la gente, está muerto en pecado. Lo que está es separado, estábamos separados. No podíamos tener comunión con Dios a causa del pecado de Adán. Porque Dios nos encerró a todos en Adán. ¿Por qué lo hizo así? Bueno, porque lo quiso hacer así. Un primer hombre, una primera mujer, y de ahí crecer y multiplicar. Crecieron y se multiplicaron, y de ahí salió uno malísimo, Caín. Y otro bueno, Abel. Y Caín mató al hermano. Y Dios suplantó a Abel por Set. Y por ahí siguieron las razas. Se multiplicaron ahí. De ese pecado, dice la palabra en Romanos capítulo 5, que la muerte reinó desde Adán hasta Moisés. ¿Por qué hasta Moisés? Porque una vez apareció Jesús y llevó a cabo el sacrificio, se acabó la ley de Moisés y se acabó el pecado.
De ahí en adelante, de acuerdo a la palabra y de acuerdo a la cultura en la cual está basada la palabra, que es la cultura hebrea, no la cubana ni la hondureña, la cultura hebrea, para el hebreo judío el pecado no existe. Existen malas acciones con consecuencias. Malas acciones con consecuencias. Pero pecado como tal, de que te cueste algo delante de Dios, no existe. Entonces la palabra renacer no tiene una traducción, es un hebraísmo. Entonces, tú más o menos disciernes que está hablando del área espiritual y que estábamos como si estuviéramos muertos. Claro. Porque esa fue la sentencia cuando Dios le dijo a Adán que no recibiera el conocimiento del árbol, porque el día que lo recibas ciertamente morirás. Adán no se murió, y sin embargo comió o recibió el conocimiento que le trajo Luzbel, porque sabemos ya que no era manzana. Claro. Recibió conocimiento, la sentencia era morirás, pero Adán no murió. Adán, al contrario, tuvo hijos e hijas. O sea, que no está hablando de muerte física, sino que lo que está diciendo, tú vas a poner pared entre tú y yo. Una barrera. Claro, porque ahora tú vas a tener una conciencia, por eso es que dice, mira, que Él vino a rescatarnos de la vana manera de vivir que recibimos nuestros antepasados. Porque la pieza que nosotros tenemos dañada es la conciencia. En el espíritu nosotros estamos completos, no nos falta nada. Así es. La carne está polvo fue y polvo será. Y Dios no brega en relación a la carne. Pero la parte del alma, la parte de la conciencia, es la que Dios viene a rescatar. ¿Por qué? Porque tan pronto Adán adquirió conocimiento, ya Adán empezó a pensar según él creía y no según lo que Dios pensaba. Entonces Dios le dijo, de ahora para adelante tú no vas a pensar igual que yo. Entonces tú y yo no podemos andar juntos. Tus pensamientos no son mis pensamientos, por lo tanto tus caminos no van a ser mis caminos. Y la historia lo demuestra, que cada hombre, aún siendo los patriarcas importantes de la Biblia, tuvieron malas decisiones y desobedecieron a Dios. Claro. Todos, desde Abraham hasta Moisés, hasta Pablo, porque eran humanos, tenían conciencia y había que renovarla. Entonces cuando él dice renacido, es un hebraísmo Ya. que necesariamente no quiere decir lo dicho, sino hay que interpretarlo. Entonces lo que nos está diciendo ahí, que había una pared de separación entre Dios y el hombre. Una vez Jesús murió, quitó esa pared, entonces Él entró por su propia sangre al lugar santísimo, nos dio libertad para podernos comunicar con Él sin problema de ninguna clase. Entonces, renacimos, no de simiente, y la palabra simiente ahí, cuando tú la buscas, se traduce esperma. Y de ahí viene la palabra espermatozoide. O también se puede entender como linaje. Uno puede decir, este es del linaje de, vamos a decir, de Antonio. ¿Por qué? Porque es sobrino, hijo, nieto de un tal Antonio, que son conocidos por tal lado, porque ese es su linaje, esa es su descendencia, porque hubo una esperma que pasó de lomo a lomo, de generación en generación. Pero cuando él dice que nosotros hemos renacido de simiente
Incorruptible. Incorruptible quiere decir que nada corrompe esa simiente. Que es lo que el religioso no entiende. Hoy este mensaje alegra mucho a mucha gente, frustra a otros. Pues cuando ahí te dice que tú eres renacido, no de simiente incorruptible como oro o plata, quiere decir que de la simiente que tú renaciste, no se puede corromper, no importa lo que tú hagas. En cuanto a Dios se refiere, en tu comunión con Dios, tú puedes cometer el error y tu conciencia acusarte y tú romper la comunión con Dios. Pero de allá para acá, de allá para acá, el valor que tú tienes para Dios es el mismo que tenías antes de cometer el error. Eso es maravilloso. Claro, porque por eso es que vino a rescatarnos de la vana manera de vivir, de la información que nosotros recibimos. Tú eres el que mismo te acusa. Claro, tú te acusas a través de la conciencia. Por eso es que Dios le dijo a Adán, ahí está el árbol de la ciencia del bien y el mal. Un árbol o algo que produce un fruto de ciencia es conocimiento. Y si tú eres inocente, no tienes conocimiento, inocente, sin conocimiento, pues no tienes conciencia. ¿Quién te acusa? Ahora, una vez tú comes o recibes ese conocimiento, tienes que alojarlo en alguna parte. ¿Dónde tú alojas el conocimiento? ¿En los oídos? No, tú no lo alojas ahí, ni en el bolsillo, ni en la rodilla. Lo alojas en la conciencia. Entonces, esa conciencia dice que cuando ellos recibieron el conocimiento, conocieron que estaban desnudos. Antes estaban desnudos, Claro. pero no conocían. Entonces Dios lo que nos está diciendo es eso, de que fuimos rescatados, porque una vez nuestra conciencia es limpia de obras muertas, podemos servir al Dios vivo. Entonces, yo tengo una comunión con Dios, me porto bien, mañana fallo, mi conciencia me acusa a mí, y yo soy el que rompo la comunión con Dios. Pero Dios se queda en el mismo lugar esperando que yo entienda de que yo fui renacido de simiente incorruptible. Y que lo que tengo es que enmendar lo que hice. Y nada, ahí está Él esperándome para tener comunión con Él. Así es, qué bueno. Porque demostrado está en la propia palabra, si tú me ayudas ahí y lees en Mateo capítulo 1. Primero que nada, esa simiente parte desde Abraham. Yo voy a leer allá en Génesis 22, 18, una cosita, mientras tú buscas ahí. Mateo 1. Sí, espérate, déjame leer aquí en Génesis 22. Después que pasa el suceso de que Dios le dice a Abraham, dame tu hijo. Y él sale ya de ese sofocón. En el verso 18, Génesis 22, verso 18, dice, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste mi voz. Observa que no está diciendo en ti, sino en tu simiente. Ahí está Isaac. Ahí después viene Jacob, ahí viene el otro, y esa simiente... Es la que tú llevas, es la que tú cargas. Esa simiente se empieza a traspasar de vientre en vientre y de lomo en lomo. En hebreo usa la palabra muslo. Inclusive hay una parte donde Jacob le dice a uno de sus hijos, creo que a Esaú, que ponga la mano bajo el muslo
para hacerle el juramento. Y cuando tú lees la traducción, donde le está diciendo que ponga las manos es en los testículos, porque de ahí sale la esperma. Wow. Entonces, la promesa de Dios es que en la simiente, no en Abraham, en la simiente de Abraham serían benditas todas las naciones de la tierra. Y ahí empieza la película. Miles de años. Entonces tú vas a leer ahí por dónde pasó esa simiente. Lee tú ahí. Mateo 1. Desde el versículo 1. Sí, desde el 1. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró a Tamar y a Fares, a Sara, Fares a Esrom y Esrom a Aram. Aram engendró a Aminadab, Aminadab a Nazón, Nazón a Salmón, Salmón engendró a Rahab. Aguante ahí, mira. Después vas a seguir leyendo. Pero aquí en Gálatas capítulo 3, verso 16, dice, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice, y a las simientes, como si hablase de muchas, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. O sea, ahí es donde vamos a ir a parar. Claro. Si el linaje de Cristo, dice en Gálatas capítulo 3, verso 29, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois. Entonces vimos allá en Génesis 22, ahí empieza la película, pero termina en Cristo. Ahora, ¿cuántas generaciones? O sea, termina en el Mesías. ¿Cuántas generaciones hubieron desde Abraham, cuando Dios le hace la promesa a Abraham, hasta que llega al Mesías? Entonces ahora tú acabas de mencionar, ¿qué fue lo último que tú leíste? ¿Dónde me quedé? Te digo dónde te quedaste. En el 5. ¿Qué dice qué? Salmón engendró a Rahab. Espérate ahí, mira. Ahora yo voy a leer en Josué. Tú no leas. Para que sepamos quién era Rahab. Mira. Dice en el capítulo 2 de Josué, verso 1. Josué, hijo de Num, envió desde Sitín 2 espías, secretamente diciéndoles, andad, reconocer la tierra y a Jericó. Y ellos fueron y entraron en casa de una ramera que se llamaba Rahab. Quiere decir que la simiente que venía de Abraham, por uno de los lugares que pasó, fue por el vientre de Rahab, que era ramera. Wow. Si la simiente no hubiera sido indestructible, incorruptible, ahí mismo hubiese quedado. Pero sin embargo, pasó la prueba de Rahab y sigue leyendo. Wow. Engendró a Rahab a Boz. Boz engendró de Ruth a Obed. Y Obed a Isaí. Isaí engendró al rey David. Ahí está, un adúltero. Si la simiente no hubiera sido incorruptible, se malogra entonces en David. Porque David sí vertía de fuera. Ese sí no tenía pena con nadie. Y engendró a Salomón, el que fue mujer de Urías. De la que fue mujer Urías.
Salomón engendró a Roboam. Espérate, ahora yo voy a leer un versículo y yo te voy a decir quién era Roboam. Mira, en primer libro de Reyes, capítulo 14, verso 21, dice: Roboam, hijo de Salomón, reinó en Judá. De 41 años era Roboam cuando comenzó a reinar, y 17 años reinó en Jerusalén, ciudad que el Señor eligió de todas las tribus de Israel para poner allí su nombre. El nombre de su madre fue Naama, amonita, y Judá hizo lo malo ante los ojos de Dios, y le enojaron más que todos los que sus padres habían hecho en sus pecados que cometieron, porque ellos también se edificaron lugares altos, estatuas e imágenes de acera en todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso. O sea, eran idólatras de imágenes. Hubo también sodomitas en la tierra e hicieron conforme a todas las abominaciones de las naciones que el Señor había echado delante de los hijos de Israel. Quiere decir que la simiente también pasó por Roboam, que era un sodomita. Y no se malogró porque siguió. Claro. Mira, a ver, sigue leyendo. Roboam a Abías, y a Abías a Asa. Asa engendró a Josafat. Josafat a Joram, y Joram a Urías. No, a Usías. Usías engendró a Jotam. Jotam a Acaz, y Acaz a Ezequías. Ezequías engendró a Manasés. Manasés a Amón. Amón a Josías. Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos en el templo de la deportación a Babilonia. Después de la deportación a Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel, y Salatiel a Zorobabel. Zorobabel engendró a Abiud, Abiud a Eliakim, y a Eliakim a Azor. Azor engendró a Sadoc, Sadoc a Akim, y Akim a Eliud. Eliud engendró a Eleazar, y Eleazar a Matán, Matán a Jacob. Y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Mesías. De manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14. Desde David hasta la deportación a Babilonia, 14. Y desde la deportación a Babilonia hasta el Mesías, 14. O sea que si la simiente no hubiese sido una simiente incorruptible, habiendo pasado por todo eso y lugares que ahí no se mencionan, como dice Juan, que si se fueran a escribir todas las cosas no cabrían los libros en el mundo entero. Claro. La simiente de la cual tú y yo hemos renacido, y estos que me están escuchando, es de la simiente incorruptible, que es la palabra de Dios, porque la palabra es Dios mismo. Ahora observa, en Isaías 54, está el caso de Sara, que es estéril, y Abraham, que es un hombre ya impotente. Por eso que ahí en Isaías 54, en el verso 5, dice: porque tu marido es tu hacedor. Con mayúscula. Con mayúscula. O sea que Dios mismo intervino. Estilo la intervención que hubo en el nacimiento de Jesús. Porque Jesús viene al vientre de María a causa de la palabra que Dios envía en los labios de Gabriel. Una palabra
un verbo, una esperma, una simiente. Ahí no hay hombre. Claro. Aquí, como en la simiente de Abraham, van a ser benditas todas las naciones de la tierra. Y la primera simiente que viene en Abraham es Isaac. Dios tiene que intervenir para que esa simiente, cuando empiece a correr de vientre en vientre, se mantenga incorruptible. ¿Me copiaste? No. Claro, claro. No me copiaste. No me copiaste. Si la simiente que Sara recibe es la de Abraham como hombre, ahí se acaba la película. Yo sé. Pero como esa simiente que iba a traer a Isaac, que era el primero, Ajá. iba a correr por tantos miles de años, por tantos vientres, ese esperma, Dios tenía que intervenir y que la simiente que hubiera ahí fuera la de él y no la de Abraham. Por eso es que ahí le dice, porque tu marido es tu hacedor, no Abraham. Así. Abraham es tu esposo. Por favor. Abraham es tu esposo. Pero tu marido soy yo. Porque necesito ser yo, porque lo que yo voy a poner en tu vientre es similar o semejante a lo que Gabriel va a poner en el vientre de María. Y de ahí nacemos tú y yo. Gloria a Dios. Entonces, cuando tú conoces tu identidad y conoces esto, Así. ¿quién puede, qué predicador, por más famoso que sea, yo voy a estar sentado ahí y me va a estar condenando, mandándome para el infierno? Yo puedo con mi mala conducta romper la comunión con Dios, yo puedo, Claro. porque mi conciencia me va a acusar, pero cuando yo caiga en caja y vea que lo hice mal y yo me arrepienta no con Dios, sino conmigo mismo y enmiende el daño que yo haya podido hacer, que yo regrese, ahí está Él en el mismo lugar. Así es. Él no se ha movido. Así es. Ni Él ha, es el mismo. ni ha dejado de amarme, porque Dios a mí no me amó cuando yo empecé a portarme bien. Dios me amó antes que yo existiera. Aún haciendo Pero por favor, si yo no existía, o no había venido a la existencia y ya Dios había destinado el cordero para rescatarme. Así es. Y no había hecho ni bien ni mal. Así es. Te amo. Entonces, yo puedo hacer una cosa horrible y romper yo mi comunión con Dios y mi conciencia acusarme. Y empezarme a meter cosas en la cabeza, ya Dios no te escucha, ya Dios te vira el rostro, ya Dios no te mira frente a frente, pierdes tu tiempo en la oración, porque hiciste esto malo, vas a tener que ir a ayunar, vas a tener que decirle al pastor que te ponga las manos, que te sople, que te eche aceite, vas a tener que vigilar, vas a tener que ir todos los días a la iglesia. Todas esas cosas te las dice la conciencia. Pero una vez tú dices, fallé, y de verdad Dios conoce que fallaste. No, y lo reconozcas. Y tú lo reconozcas de verdad. Y enmiende. Y regreses allí. Él está así. Como diciendo, Yayu, pero ¿por qué tú te demoraste tanto? Así es. Hubieras resuelto si hubieras venido antes. Estilo el hijo que se fue de la casa, que el padre todas las tardes salía a buscarlo. ¿Y cuánto desastre no hizo el hijo, además de gastar la herencia? Sin embargo, el padre cuando regresó, ahí lo estaba esperando y corrió y se le tiró al cuello y lo besó y lo abrazó y le dio sacerdocio y reinado y anillo y zapatos nuevos y mató el becerro que tenía preparado. El caso de nosotros es el mismo. Maravilloso. Entonces, ¿qué pastor o qué obispo, qué patriarca puede acusarme a mí de nada? No. Si la simiente de donde yo he renacido pasó la prueba de toda esa gente. Por todos esos vientres. Así es. Ahí en Hebreos 11 hay una cosita muy linda y vamos a leer ahí y vamos ya a dejarlo ahí para que la gente digiera, haga digestión. Ay, pero esta palabra es maravillosa. Porque te da paz.
Mira, aquí yo voy a leer un versículo. Hebreo. Espera, antes de llegar ahí, mira, en Gálatas capítulo 3, verso 19. Dice, entonces, ¿para qué sirve la ley? Dice aquí, fue añadida a causa de la transgresión. Claro. Hasta que viniese la simiente. Ya después que llegó la simiente no hay transgresión que valga. ¿Me lo dice? Poderosa. Poderosa la simiente. Hebreos 11. La única diferencia entre María y Sara era que María era señorita y Sara no. En el verso 8 hasta el 11. Dice, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac, Jacob y coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Mira ahora. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril. Fíjate que ahí nos dice que Sara no dejó de ser estéril. El milagro de Sara es que Sara siguió siendo estéril. Y siendo estéril, recibió fuerza para concebir. Y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad. ¿Qué quiere decir eso? Que Sara, mayor. las madres las tenían secas ya, no estaba en condiciones de estar embarazada. Como Abraham no estaba en condiciones de preñar a Sara. Por eso fue que no fue él. Por eso es que estamos hablando de una simiente diferente. Así es. Estamos hablando de una simiente incorruptible, que es indestructible. Porque Sara ya estaba anciana, recibió fuerza para poder concebir, porque ella era estéril, ella no dejó de ser estéril nunca. El milagro de Sara es que concibió siendo estéril, y el milagro de Abraham fue que Dios se metió por el medio y la esperma que recibió Sara en su vientre fue similar a la que recibió María, la palabra. Por eso es que dice, tu marido soy yo, tu hacedor, no Abraham. Sí. Abraham no. Soy yo soy tu marido. Porque la simiente que va a ir ahí, donde van a ser benditas todas las naciones de la tierra, tiene que ser una simiente que pase la prueba del fuego. Que arranque en Isaac y ahí ruede la película. Cámara, acción. Completo. Sí, hasta señor. que llegase la simiente. Entonces, ¿para qué sirve la ley? A causa de las transgresiones, hasta que llegara la simiente. Porque la simiente acabó con todas las transgresiones, acabó con todo. Qué bueno. Entonces, eso es identidad, eso es seguridad. Seguridad. Para que nadie esté asustándote en la iglesia, ni esté condenándote porque no viniste el domingo, No. ni esté dándote agua con azúcar, ni esté haciéndote depender del hombre, que muchas veces el hombre anda peor que tú. Es que cuando tú conoces eso, tú piensas y tú dices, no puedo permitir esto. No, esto te hace libre. La gracia te hace libre de todo rudimento, de toda esclavitud. Sobre todo, de lo que más te hace libre es de la esclavitud que le ponen los pastores arriba a la gente, que son como unos faraones. Los pastores se creen faraones, dueños de la gente. Dueño. Usted se convirtió aquí, usted no se puede mover de iglesia.
Que la gente que se vaya para donde ellos quieran irse. Tú no eres dueño de nadie, tú estás ahí haciendo un trabajo que te llamaron a hacer, si es que te llamaron a hacerlo. Pero la gente es dueña de sus propios actos. Y que tiene que ver si tú no le estás dando el alimento que ellos necesitan porque crecieron y se quieren mudar para otro lugar a comer mejor porque el pasto allá es más verde. Es más verde y lo alimentan mejor. Entonces, pero no seas faraón maltratando a toda la gente poniéndole carga. Entonces la mayoría de ellos se creen dueños y señores de la iglesia. Y entonces tú ves que la mayoría tienen hijos y le quieren dejar como herencia a la iglesia a los hijos. Y los hijos no saben ni leer la Biblia. Ni quieren ser pastores, pero ellos la herencia, este templo lo edifiqué yo, este edificio lo hice yo. ¿Y se lo dejó a él? Se lo dejo a él, yo no voy a dejar que venga uno ahí, un hermanito, y se quede de pastor aquí. No, esto se queda mi hijo con esto. Y muchachos no saben ni predicar. Y le crean una carga a los hijos que le desgracian la vida, pudiendo a lo mejor ese muchacho ser, sabrá Dios, un buen abogado, un buen político, un buen arquitecto, qué sé yo, lo meten a pastor y le desgracian la vida, porque esto aún Dios llamándolo a uno, esto no es fácil. Porque si Dios no pudo con la gente, y una vez los mató y después los iba a volver a matar a todos, ¿cómo tú crees que uno como hombre va a ponerse a batallar con la gente? No, la gente hay que dejarla. Por lo menos a mí me ha dado buen resultado de eso, no coger lucha con la gente. Querer a todo el mundo. Fulano está en la iglesia, se va y advertido están, tú lo sabes, y los que me están viendo igual. Si usted se va de la iglesia de nosotros y tiene un problema, usted tiene que llamar. Porque nosotros no somos adivinos. Tienes que llamar como cuando llamas a 911, igualito. El pastor, mira, se me rompió el tobillo, no voy a poder ir. Cuánto lo lamento. Pero si tú te quedas en tu casa porque no quisiste ir, no tuviste deseo, derecho que te cabe. Yo no te voy a estar llamando y tú esperando que yo te llame, y entonces te vas a enchismar, vas a poner la bemba así porque no te llamaron. No, en la iglesia de nosotros no existe eso. Y si regresas a los 3 meses, o a los 6, o al año, o a los 2 años, o a los 3 años, yo hago como Dios, te recibo como si hubieras venido ayer. Y la gente de la iglesia lo abrazan igual y lo reciben y nadie le pregunta por qué no volviste. Porque la gente es libre, Dios fue el que pagó el precio, no el hombre. Entonces, así es la cosa, de simiente incorruptible, chacho, que vive para siempre. permanece, sí, Señor. Para siempre, ¿sabes? Para siempre. Es para siempre. Para siempre. Así que invita a otros, share, y qué más, un dedo, ¿no? Dedito. Me gusta. O campanita. Y share con otras personas para que crezcan. Para que sean libres. Crezcan en el conocimiento de la gracia. Así es. Así que nos volveremos a ver en la próxima ocasión. Muy Adiós. bendecido.